Muy bien, hoy vamos a empezar una serie de mensajes tomados de los 7 milagros que registró el Evangelio de Juan. Serían 8 si tomamos en cuenta la resurrección de Jesucristo, pero generalmente en los estudios bíblicos se habla de 7 milagros que Juan registra. Y si ustedes, como buenos estudiantes de la Biblia, han leído el Evangelio de Juan, notarán que este Evangelio no es tomado en cuenta con Mateo, Marcos y Lucas. A estos 3 se les conoce como los evangelios sinópticos, o sea, parecidos. Pero el Evangelio de Juan es considerado otro tipo u otro enfoque del contenido. Y es que el mismo Juan así lo revela cuando él escribe en el capítulo 20, versículos 30 y 31, y declara el propósito por el cual escribió su evangelio. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, claramente Juan establece un doble propósito al escribir este evangelio, el primero de los cuales es apologético, es decir, hacer una defensa y presentar argumentos convincentes para establecer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero también declara su segundo propósito, el cual es evangelístico, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por lo tanto, el escritor Juan selecciona, escoge a propósito todo el contenido de su libro, todo el material, y él seleccionó 7 milagros de los que hizo Jesucristo. Según los evangelios, hay por lo menos 34 milagros que hizo Jesucristo, pero Juan solamente menciona 7. Un milagro es una obra portentosa, un hecho sobrenatural. La palabra que Juan emplea no es milagro. ¿Notaron cuál es la palabra? Señales. Y cada una de estas señales es una inmensa flecha que apunta a Jesucristo. Entonces él escoge 7 señales, 7 pruebas que demuestran que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Eso es lo que allí presenta entonces el Evangelio de Juan. Los primeros 30 años en la tierra de aquel que había creado el universo, gran parte de esos años los dedicó a crear con sus manos obras de carpintería. Y él era bueno en lo que hacía. Ni una sola pata de una mesa o de una silla salía torcida de ese taller de carpintería de Nazaret. Sin embargo, Jesús era más que un carpintero. Jesús era el Hijo de Dios hecho hombre.
y por 3 décadas mantuvo en secreto sus poderes milagrosos. Hasta aquel día en que el agua se transformó en vino. Todo comienza en Caná de Galilea. Es ahí donde el ebanista se convierte en hacedor de vino. Y el que transformaba madera en gabinetes se convierte en transformador del agua. Ahora yo pregunto, ¿estás viviendo por una situación extremadamente difícil en tu vida? ¿Dificultades en las relaciones familiares? ¿Adicción? ¿Algún hábito pecaminoso? ¿Necesitas un milagro que transforme tu actual crisis en una vida llena de paz y felicidad? Si nosotros obedecemos al Señor, fe y obediencia, el Señor lo hará. El Señor lo hará. Él hará lo que Él tenga que hacer para darnos paz y felicidad, si tan solo obedecemos. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Nosotros no estamos buscando los milagros. Estamos buscando al que hace los milagros. Nosotros creemos en el Dios de lo imposible. Ese es nuestro Dios. Decimos y afirmamos categóricamente que Dios es un Dios de propósitos y de planes. Y que en los evangelios y en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo otorgaba dones milagrosos a personas a quienes Él quería. Y estos tenían la capacidad, por obra del Espíritu Santo, de hacer milagros. Creemos que Dios cumplió sus propósitos en esa primera etapa de la iglesia primitiva, donde se tenía que confirmar el Evangelio, autenticar la veracidad de ese mensaje. ¿De qué manera? A través de estos milagros o señales. Dios cumplió su plan y el Espíritu Santo nos ha revelado la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. No hay personas que tengan en sus manos el poder de Dios para hacer milagros. No existe, eso no es bíblico. Pero no significa que Dios no haga milagros, porque sería una tremenda contradicción. Dios tuvo planes y propósitos por los cuales permitió que hombres y mujeres tuviesen dones milagrosos, y estos cesaron. Pero Dios es el Dios de los milagros. Dios es el Dios de lo imposible. Ahora, dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:12, un texto que necesitamos mencionar o tomar en cuenta ahora que estamos hablando de los milagros. Miren lo que dice Jesús ahí. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fíjense, personalmente creo, y a lo mejor si ustedes ponen su
discernimiento en acción, podrán estar de acuerdo conmigo. En realidad, hay situaciones en la vida que requieren de un verdadero milagro de Dios. Y no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de la transformación de una persona. Miren, hay pecados que se aferran a uno. Por ejemplo, uno de los terribles pecados, y no es el peor ni el más grande, pero por ejemplo, la homosexualidad es una fijación que ocurre en cierta etapa de la vida del adolescente. Algunos piensan que la etapa crucial en que el pecado de homosexualismo se fija en el individuo es entre los 9, 11 o hasta los 21 años de edad. Es una situación que requiere de un milagro del Señor. Hay situaciones como esas que requiere que el Señor actúe en nuestras vidas. Personas que pasan deprimidas todo el tiempo, que siempre están afligidas, necesitan que el Señor trabaje en sus vidas y actúe, que saque de sus vidas todo aquello que les está afectando. Hay milagros de otra naturaleza que se requieren, y no solamente de estos otros milagros como de sanidad física. Estamos hablando de el individuo, porque el milagro más grande de nuestras vidas es el perdón de nuestros pecados, es la restauración del hombre, es llevar al individuo a la gloria, es una obra del Espíritu Santo. El milagro del perdón, de la restauración, de la reconciliación. Lean conmigo Juan capítulo 2. Evangelio de Juan 2, versículo 1 al 10. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí tenemos el primer milagro que hace Jesús, según el Evangelio de Juan. Y elige el lugar, una boda, una fiesta en Caná de Galilea. Según dicen los historiadores, Caná de Galilea quedaba a pocos kilómetros de Nazaret, y por lo menos 4 de los discípulos de Jesucristo eran de Caná
de Galilea. Se cree que en aquella época Nazaret, el pueblo donde Jesús creció, tendría por lo menos 500 habitantes. Tomen en cuenta esto, escuchen esto. Un pequeño pueblo, Nazaret, 500 habitantes. Y dicen que Caná estaba a pocos kilómetros de Nazaret, y Caná probablemente tendría unos 50 habitantes, unas 50 familias. Era un pequeño caserío. La boda era el evento del año, era lo máximo que se iba a celebrar. Y los asistentes seguramente que eran en su mayoría familias, amigos, vecinos. Una boda era algo súper especial. Cuando los padres de los novios se ponían de acuerdo, hacían el compromiso, y el compromiso se hacía un año antes, y ese compromiso era casi como estar casados. Pasaba un año desde el compromiso hasta la realización de la boda. ¿Qué hacía el novio en ese año? Pues él se la pasaba construyendo la vivienda donde iba a llevar a su esposa. Él tenía que demostrar en ese año que iba a ser responsable para sostener su familia. Tenía que demostrar responsabilidad en el sostenimiento de su hogar. Podría ser en un terreno aparte o en la parte que los padres le otorgaran para construir la vivienda. La boda. El día de la boda no era un día, eran 7 días. Por eso se habla de bodas en el Nuevo Testamento. Eran 7 días. Se pueden imaginar entonces lo terrible, lo vergonzoso, la situación en que estaba el novio cuando se dan cuenta que se acabó el vino. ¿Dónde iba a quedar el novio en esa capacidad que tenía que demostrar financieramente para sostener la familia? En el año él tenía que hacer todos los preparativos para la boda, los alimentos para 7 días. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió en realidad? ¿Por qué se acabó el vino? ¿No tuvo previsión el novio? No lo sabemos. Y entonces llega María. María, la madre de Jesús, está allí. Y seguramente que María está ayudando a servir. Y ella se da cuenta. Y no quiere que los demás asistentes se enteren. Y llega en secreto donde Jesús. ¿Por qué llega María donde Jesús? Ya se cree que a estas alturas José, su esposo, habría muerto. Y la figura que tiene Jesús, su hijo, es la de el cabeza de familia. ¿Se acuerdan ustedes? En la cruz, cuando él está despidiéndose, él encomienda a su madre, a su discípulo amado, Juan. La responsabilidad del hijo mayor era esa precisamente. Cuando el padre moría, el hijo mayor asumía la autoridad en la familia. Entonces es lógico que su esposo no está allí.
Es lógico que ella vaya donde Jesús, pero ¿saben ustedes que la Iglesia Católica Romana se basa en este texto para establecer lo que podríamos decir mariolatría? Adoración a María. La doctrina de la adoración a María. María la mediadora, la intercesora, la toman de ese texto bíblico. Cuando el apóstol Pablo dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero toda la doctrina falsa la toman de ahí. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No existe autorización divina para adorar a María, ni para darle la posición que en la Iglesia Católica se le pone. Pero de ahí sale. Y entonces viene Jesús y le responde, versículo 3, el 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Mujer? ¿Cómo les suena eso a ustedes? Jesús no le dice madre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Es interesante que es la misma palabra que emplea desde la cruz. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. ¿Saben qué es lo que acaba de ocurrir aquí? Cuando Jesús inicia su ministerio bautizándose, yendo los 40 días, Jesús corta su vínculo familiar para dedicarse a obedecer al Padre Celestial. A partir de allí, ese vínculo y esa autoridad de madre sobre su hijo se cortó. La autoridad sobre él es la del Padre Celestial. ¿Lo notan? No existe ese vínculo ahora. ¿Quién es mi madre y quién es mi padre? ¿No contestó eso Jesús? Cuando llegaron a buscarlo: afuera están tu madre y tus hermanos. Y señalando a sus discípulos dijo: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? El que hace la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano y mi madre. Y entonces María dice a los sirvientes: hagan lo que les diga. Y viene entonces Jesús, dice a los sirvientes: miren, esas 6 tinajas, llénenlas de agua. Los sirvientes van, le echan. No se sabe la medida exacta. 6 tinajas, algunos dicen 30 galones cada tinaja. Eran empleadas para el rito de purificación de los judíos, así que se necesitaba mucha agua. 30 o 40 galones, dicen, cada tinaja. Eran 6. Llénenlas. Y entonces viene y las llenan. Y Jesús les dice: ahora sirvan y llévensela al encargado, al coordinador de la fiesta. Se la llevaron y le dicen: Señor, pruébelo. Pruebe esto. Tomó, él dice al novio: todo hombre deja hace el mejor vino para el principio y luego da el más malo al final. Pero tú has dejado el mejor vino al principio. Jesús transforma el agua en vino. Imagínense. ¿Cuál es el proceso químico para la transformación o para hacer un vino? Yo no lo sé.
Pero el que hizo los átomos tiene autoridad sobre él y transformó agua en vino. Ese es el creador, porque todas las cosas fueron hechas por él y por medio de él, y él está por encima de todo, porque en él vivimos, nos movemos y somos, dice las Sagradas Escrituras. ¿Hay algo imposible para Dios? Aquí hay tremendas lecciones para nosotros. Usted podría sacar la primera lección, por ejemplo, el Señor dignifica el matrimonio asistiendo. Ahí hay una gran lección. Especialmente la ceremonia pública. Casarse, hacer una ceremonia pública, lo cual yo estoy de acuerdo en ello. Y siempre las parejas, cuando acuden a mí para consejería, les digo, bueno, consideren una ceremonia pública, porque dan testimonio de lo que Dios ha establecido, el matrimonio. Jesús enaltece el matrimonio asistiendo a una boda y eligiendo una boda como el lugar para hacer su primer milagro. Otra de las lecciones que están allí evidentes es: ¿a quién acudes cuando necesitas ayuda? ¡Ayuda! Necesito ayuda. Tengo un serio problema en mi vida. ¿A quién vas? Jesús. ¿Y saben por qué? ¿Por qué ir a Jesús? Porque Él es compasivo. Él es misericordioso. Porque Él se preocupa por nuestras necesidades. Podemos acudir a Él cuando estemos en una tribulación, en una angustia. Podemos clamar y Él nos responderá, porque Él es compasivo. Evidentemente, la lección más grande también ahí es: el Señor puede hacer milagros. El Señor no ha disminuido su poder y puede hacer milagros. ¿O es que estamos llenos en una iglesia donde razonamos y decimos esto no se puede? Simplemente no se puede. ¿Y dónde dejamos a Dios? Y no estamos hablando de que va a hacer un milagro para confirmar una situación en nuestras vidas que requiera la intervención de Dios. Dios puede. ¿Cuándo fue la última vez que viste un milagro en tu vida? Quiero dejar entonces esta invitación. Dios sigue siendo el mismo. Su poder no disminuye. Necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas, especialmente en la guerra espiritual. Nos corresponde a nosotros hacer lo natural, lo que es humano. ¿Y qué es natural y qué es lo que nos corresponde hacer a nosotros? Fe y obediencia. Fe y obediencia. Creer y obedecer al Señor. El resto lo va a hacer Él. Y mientras nos mantenemos siguiendo al Maestro en nuestra vida diaria, siendo obedientes a su palabra, viviendo de la manera que agrade y que glorifique a nuestro Maestro, seguramente que nos vamos a encontrar en medio de un milagro.